En ese sentido, ya voy a comenzar con el primer tema. Por el tiempo nada más que vamos a tratar dos temas de conversación. Y el primero tiene que ver, que ya lo introdujo José Manuel Junco Guerra, con la inteligencia artificial. Y es que digamos que la reflexión surge después de que se puede ver en este tipo de aplicaciones que bajo unas instrucciones determinadas este tipo de aplicaciones pueden generar pues composiciones creativas en unos pocos segundos, ¿no? Entonces, a mí me gustaría abrir debate o reflexión sobre los límites que tiene el ChatGPT y, bueno, en el futuro, bueno, al respecto, bueno, como si estamos amenazados, si me permiten un poco la ironía, o es que todavía queda o no existe tal sustitución o lo que se dice, ¿no?, por las redes sociales, incluso por alguna cosa de experta. Y te doy pie, Beatriz, que eres nueva en la mesa hoy. Bueno, muchísimas gracias, lo primero, a todos y a todas, por supuesto a la organización de la Feria del Libro de Telde, por hacer posible este encuentro, esta tertulia, ¿no?, que compartimos palabra y eso también es poesía. Y por supuesto tanto a José Miguel como a Pablo, felicitarlos por la enriquecida presentación, que hemos aprendido mucho. Bueno, la inteligencia artificial como uno de esos temas que distintos amantes de la palabra, ¿no?, como creo que somos muchos de los que estamos hoy aquí, incluidos nosotros tres, seguramente tenemos en la cabeza muchas veces, ¿no?, hacia dónde vamos con tantas aplicaciones de inteligencia artificial y al final cómo afecta al lenguaje y por lo tanto al aprendizaje, puesto que aparte de escribir soy profesora y lo veo por ejemplo en el alumnado de lengua, ¿no?, que cada vez más hay una ausencia de búsqueda de investigación y más en el ChatGPT hacer reseña del libro La Celestina, ¿no?, y les hacen una reseña que uno a veces, lo hablábamos el otro día en un pequeño coloquio que hicimos los tres junto con Saradat y Marcos Hormiga, de, bueno, hasta qué punto pedimos cualquier cosa en el ChatGPT y de repente tenemos la posibilidad de ver que le pides, por ejemplo, un romance y te hace un romance lo más exacto que puede, y cuando quieres perfilar algo de ese romance que te hace el ChatGPT te lo perfila y te lo hace perfecto, ¿no?, como que tiene capacidad de mejora de aprendizaje por sí mismo. Entonces ya ella te asusta, porque ya no es que te haga algo mecanizado, es que puede aprender de su propia mecanización del lenguaje. Entonces ahí hay un tema muy interesante. Entonces, por tertuliar, alegar y compartir, yo me puse a investigar un poquito cómo esta aplicación de muchas otras de inteligencia artificial es capaz de realizar este tipo de textos y perfeccionarlos. Y todo parte de un elemento de programación, vamos a decir así, que es el procesamiento del lenguaje natural, que las siglas en inglés es PNL. Entonces, claro, el PNL lo que hace, entre otras cosas, es utilizar la neurolingüística, el cerebro, el tema de la capacidad de habla, y además se queda con patrones de comportamiento, quedándose con los exitosos para poder elaborar un texto. Por eso el ChatGPT, cuando empieza con los primeros niveles o con las primeras ediciones, tenía muchísimos fallos. Pero es que, claro, va buscando quedarse con el patrón perfecto del lenguaje que se le pide y es capaz de hacerlo. Entonces, claro, llegué a una conclusión. Vale, tanto en coherencia como cohesión e incluso claridad como propiedades del texto, la inteligencia artificial ha venido con la PNL para quedarse. Es así. De hecho, hay un premio literario hace poquito en Japón, Japón o Corea, no me acuerdo bien, en un país asiático, que lo ganó una escritora que afirmó en la entrega del premio que el 5% de la obra, ahí habría que ver ese 5%, lo hizo con inteligencia artificial. Entonces está claro que en coherencia y cohesión ha llegado para quedarse, y ese ganador de ese premio dijo que la obra en ese 5% era sublime. Ahora, ¿qué ocurre con la adecuación como propiedad del texto? Porque creo que ahí es donde está el kit de la cuestión y donde probablemente el ser humano pueda darle una vuelta a este concepto, ¿no? Entendiendo con la adecuación, para empezar, la conexión emocional que hacemos con un texto, y ahí está el contexto descaradamente, ¿no? La empatía lingüística
qué estilo, qué tono utilizo para proyectar en el texto, puesto que se puede lograr una perfección de contenido exigido, pero el juego de la forma, que muchas veces en esa sugerencia está el verdadero mensaje, eso lo consigue el poeta humano. Y creo que ahí está el kit que tenemos que reivindicar como escritores, ¿no? Hasta qué punto esa adecuación es lo que nos va a hacer únicos, artistas únicos, puesto que en la coherencia y la cohesión ya tenemos competencia y probablemente esa competencia actual en un momento pueda ser hasta superior. Sin embargo, en la adecuación, que es la empatía, la fuerza empática en la que se genera un contexto afable, o mejor dicho, cómplice entre el lector y el escritor, ahí es donde va a estar, en este caso, lo único, lo elemental con lo que podremos quedarnos. Y de hecho muchas veces, ¿qué ocurre con esos textos literarios que se quedan vacíos, los que están hechos por inteligencia artificial? ¿Vacíos de qué? La adecuación. Falta ese contexto que nos permite entender lo que estamos leyendo, entenderlo como ir más allá de la propia palabra escrita, ¿no? Y esto también se puede relacionar con la literatura oral, porque es verdad que la guía en un texto escrito, en coherencia y cohesión, perfecto. Pero ¿qué ocurre con un texto oral donde la entonación del texto, marcar las palabras, es único de nosotros? Podrá, hombre, sí, tendremos, por ejemplo, la voz artificial de Google, traductor, que le podemos pedir cualquier mensaje y te lo traduce perfecto. Ahora, hemos marcado las palabras exactas que queremos enfatizar, los silencios, el poder de silencio en la poesía, eso es humano. ¿Por qué en una palabra no detenemos más que nota? ¿Por qué algunas las marcamos, buscamos la sonoridad en el lenguaje? Eso probablemente es lo que nos haga únicos. Sí, obviamente, primero yo estoy de acuerdo con lo que ha planteado Beatriz. Yo creo que lo que ella plantea es una de las claves que suscita una de las grandes dudas, ¿no? De los grandes retos, seguramente. Yo creo que la inteligencia artificial, de la misma manera que en su momento ocurrió con estas historias, con Google y con todo esto, puede facilitar enormemente un montón de tareas, puede agilizar y puede obligar a replantear métodos de trabajo. Yo recuerdo cuando nosotros teníamos que buscar información y consultábamos enciclopedias o íbamos a la biblioteca una y otra vez para un trabajo que nos había marcado el profe de historia o el profe ¿no? Y ahora eso parece que estamos hablando del neolítico, ¿no? Quiero decir que yo creo que puede ser una herramienta que sirva efectivamente para facilitarnos la vida. Me gustaría pensar, y ahí es donde estaría a lo mejor un poco la clave, dos cosas. Que los avances que se produzcan en este campo van a estar sometidos a un control público, es decir, que no va a primar el interés privado a la hora de enfocar los progresos en este campo en una u otra dirección. Me parece que la cuestión social es primordial y para eso la gestión democrática del avance en esta herramienta, porque uno de los peligros que empiezan a ver algunos sectores, por lo que he leído, por ejemplo los ilustradores, los guionistas, etcétera, es la cantidad de puestos de trabajo que no enfocando el asunto de una manera integral pudieran, si se hace de una forma salvaje, perderse. Eso es un tema preocupante, no es un tema que me preocupe a mí solo, insisto, lo he leído, lo he visto, que está un poco planteándose quién controla esto y con qué intención y cuáles son los objetivos. Y el segundo factor, qué respeto se va a tener por nuestra privacidad. Y el tercer factor, que ya lo llevamos al campo del arte,
lo ha planteado Beatriz, yo creo que con razón, ese mood, ¿no? ese ánimo, esa intención, ese silencio premeditado, ese gesto, esa complicidad, esa onomatopeya, ese giro sintáctico según el canon incorrecto pero poéticamente absolutamente válido, va a ser capaz de integrarlo. Y una última cuestión, o penúltima. Cuando se acuerdan de Deep Blue, la IBM, aquella que retó a Kasparov, bueno, le ganó a Kasparov. Llegó un momento en que, pese a que le ganó a Kasparov en 2 ocasiones, ya no dejó de interesar. ¿Por qué no dejó de interesar? Yo creo que fue porque, bueno, si la máquina con unas combinaciones X, pues era capaz de ir más rápido, pues no tenía ninguna gracia. Tiene bastante más gracia ver a 2 seres humanos, vamos a decir, en este caso compitiendo, pero da igual, colaborando en algo, que a una máquina potentísima contra un ser humano. Pues yo ya asumo a priori que la máquina potentísima con un input extraordinario no tiene gracia para mí. Yo no lo sigo. No es como Las Palmas, pese al resultado lamentable de hoy. Quiero decir que uno busca que la pelea sea en condiciones de cierta igualdad, porque lo otro para mí no tiene especial gracia. Y una última cuestión. ¿Cómo está la cosa? Yo ya entiendo que estamos empezando, ¿no? ¿Por qué de repente, de eso soy desconfiado, surge todo esto, ¿no? Porque el GPT, el GPTI, ¿por qué de repente? ¿Por qué tan de repente cuando se sabe que llevan años y años y años experimentando con este asunto? Yo creo que hay, parece ser, ¿no? No es que lo crea yo, planes destinados a ir conformando una especie de modelo social, vamos a decirlo así, en el que los dueños de los medios de producción van a estar menos dispuestos a repartir lo poquito que ahora sí están dispuestos a repartir del pastel. Y puede ser que esto se quiera utilizar en ese sentido, aparte de convertirnos en todavía más adictos de lo que somos a las redes, a lo que es robándonos, literalmente, y a mí no me queda nada por decirle a las máquinas, de mí saben todo. No sé si a ustedes les ha pasado que hablan de que van a ir al dentista y les sale un anuncio, Pepe oferta, ¿no? Aquí la esquina le ofertamos 5 muelas por 25 euros a pagar, financiado por el propio dentista. Es decir, ya no hay nada que nos pueda... ¿Y hasta qué punto ese proceso, yo soy consciente, de despersonalización, esto no va a incidir aún más? Yo se lo decía antes a Pablo, ahora se lo digo a ustedes. Hay un libro excelente de un poeta nuestro, Daniel Bellón, que se llama La balada de los drones. La batalla de los drones. La balada. Es la balada de los drones, sí. Donde él analiza pues lo que ha ocurrido después de 2 guerras tecnológicas donde estaba la inteligencia artificial por medio, y lo hace a través de vestigios, residuos que han quedado en la basura, en los basureros tecnológicos, de los versos que nosotros hemos ido poniendo en las redes. Y la crónica final no puede ser más lamentable. Pero después hay una novela de una escritora argentina, Samantha Schweblin, que se llama Kentucky. No sé si la pronunciación es Kentucky o Kentucky, la verdad. Kentucky creo que es. Y es justo la inteligencia artificial aplicada a un muñeco, un osito de peluche, que igual te regala, o me regala, y
poco a poco el osito de peluche, que viene con un micrófono y con un motor y con una serie de aparatos dentro, hace mucha empatía conmigo. Yo me voy fiando del osito de peluche y lo voy acariciando. Cada vez se me hace más necesario, como si fuera mi perro o mi gato, y empieza a entrometerse en mi vida, y empieza a ocupar mi terreno, y empieza a vigilarme cuando me ducho, y empieza a lanzarme insinuaciones no previstas, y empieza a asustarme. Es muy interesante porque, de manera ficcional, lógicamente, Samantha Schweblin, que es para mí una escritora excelente, nos hace ver lo inquietante que puede resultar esto que yo decía al principio, no tener un control democrático ejercido abiertamente sobre estos mecanismos que siempre maneja una minoría. Esto no se maneja solo, ¿no? Lo maneja una minoría, eso me preocupa. Y una última cuestión, y ya me callo. Yo hice mi prueba, como les decía antes, yo no aparezco en la GPT, pero me hizo gracia una cosa. Miren, le pedí un soneto sobre el mar, me dijo que encantado, y es verdad que lo hizo encantado. Bueno, quiero decir que lo hizo muy rápido. Y me dice lo siguiente: en vasta esfera de azul infinito se extiende el mar, cual lienzo sin final. Sus olas danzan con ritmo tan vital, susurran secretos al viento bonito. Bajo el cielo de un azul tan bendito, refleja el sol su luz celestial, y en su manto de sal y cristal se esconde el misterio de los gritos. Susurra historias de tiempos antiguos, testigo eterno de pasados días. Acaricia playas con su canto suave. En su regazo encuentro mi destino, en cada ola nuevas melodías. Mar eterno, en ti encuentro mi enclave. Esto es lo que me da el GPT 3,5. Pero me advierte, si en vez del GPT 3,5 gratis, usted se pasara al GPT 4 Plus, pagando $20 mensuales, probablemente, no me lo garantiza, la calidad del producto sería mayor. Y uno ya se queda en la duda, ¿no? En esa tentación. Pero vamos a ver, o no. Cuando uno está todavía, entonces aparece una tercera opción. GPT-4 Plus Grupal Team, ¿no? En equipo. Que si usted mete 20, es bastante posible que trabajando en grupo las máquinas le den un producto final cuasi perfecto. Con lo cual, no hace falta ser muy inteligente para ver la relación directa. Es lo mismo que pasa ahora mismo. A mí me pasa, y a ustedes me imagino que también, con el, ¿cómo se llama el rollo este? Donde se ven los programas. En las plataformas está el Movistar, no, eso. Ya se me fue esa canción. Bueno, el caso es que ustedes ahora entran ahí, ¿no? Empiezan propaganda. Y empieza, salta, dice, puede verlo sin propaganda. Si usted quiere verlo sin propaganda, confirme, diga sí. Usted dice que no, claro, porque es una parte. Usted sigue viendo, salta otra vez, 1, 2, 3, puede darle otra vez, ¿no? Ahora le digo, ¿cómo se llama? Los podcast. Sí, pero no se llama. YouTube. ¿Cómo se llama? Pablo, YouTube. 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 El YouTube. Joder, Jolín. YouTube, ¿no? Yo veo mucho el YouTube, veo muchos podcasts de esto. Y el YouTube, esto es constante, ¿no? Ustedes ven gratis lo que ven. También la conferencia que dio Ancelotti después del insólito partido
con el Manchester City, ¿no? Y cuando está la parte más interesante, resulta que le corta, empieza 1, 2, salta. Quiere ver sin nada de publicidad. ¿Qué dirá Ancelotti a continuación? ¿Qué podrá? Y entonces la tentación está ahí, ¿no? Bueno, a mí me pasa lo mismo con que aparte de negocio, ¿qué incidencia no va a tener en todo este desarrollo? O lo que es lo mismo, ¿no? Si esto tiene como objetivo la privatización de ciertos medios, eso no va a significar todavía una mayor diferenciación social respecto a los que tienen y los AFNAP y los que no tienen. Esa es la última cuestión que yo quería plantear. Bueno, yo voy a pasarle la palabra a Beatriz, siendo la última para pasar al siguiente tema. Sí, hombre, yo también coincido que al final el tema de que van perfeccionándose y a medida que se perfecciona ese sistema, te ofrece otro tipo de calidad de texto, ¿no? Pero bueno, yo creo que me quedaría con que al final, ya decía Berta García Fáez en un libro que leí hace muy poquito y me marcó esta cita y la podemos vincular, me vino ahora. El libro se llama El arte de encender las palabras y tiene una cita que dice que la poesía, o lo poético, mejor dicho, lo poético, porque esto lo podemos trasladar tanto a la narrativa, a la dramaturgia como a la lírica, lo poético no solo está en el brillo, sino que supera el propio ornamento. Lo precioso, la hermosura es verdad. Y yo pienso, ¿qué es la hermosura en un poema, en un fragmento de texto, en un ensayo, en una obra de teatro? Pues muy probablemente lo que sugiere, y la sugerencia no está en un método exacto, la sugerencia está en lo que, entendiendo el contexto, sabes que hay algo que se calla, pero que tú mismo llegas a través de la palabra. El ChatGPT te puede hacer muchos textos, pero están vacíos de algo más, de esa verdad hermosa que es el arte en sí, que es la sugerencia y a la que nosotros tendremos que llegar a través de otro concepto clave en la literatura, que es el concepto juego. Aquí no hay juego, aquí hay trabajo y hay perfección a través de una serie de patrones y algoritmos. La sugerencia y el juego es cosa del ser humano y ahí tenemos que quedarnos para seguir trabajando todos los artistas desde todas nuestras disciplinas. Ok, yo voy a dar un poco mi aportación y pasamos al siguiente tema. Un poco de lo que habías leído tú de ese soneto, ¿no? A mí tú habías dicho, o yo había dicho antes, que los mecanismos necesarios para un poema era la palabra perfecta, la sintaxis, el tono, el ritmo y la sugestión, ¿no? Ahí parece como si hubiéramos creado una mesa de 5 patas y ahí cogeara, ¿no? Y lo que me faltó de ese soneto era la voz, ¿no? La voz y sobre todo el enfoque del poeta sobre el mar, porque claro, ahí tiró de tópico y de tópico de lo, el mar, etcétera, etcétera, pero lo que uno ya trabajamos sobre el mar, sobre todo en literatura canaria, vemos que ese tema pues, es mucho más rico y sobre todo el que lo trabaja pues le da un enfoque, una voz que es mucho más profundo que ese tipo de voz, ¿no? Y estoy de acuerdo que lo que tú dices, que el organismo va mejorando, pero le falta esa educación, esa adecuación que yo creo que se traduce en esa voz, esa más allá de la llave de pintura que decía Daniel Mellón en su famoso artículo sobre el tema ¿no? Y me gustaría dejar reflexión si al final la inteligencia artificial, porque claro, Daniel Mellón en su artículo lo traslada al tema de los premios literarios, como tú habías dicho, ¿no? El uso de tal. Si al final ese uso de la inteligencia artificial va a cambiar, no lo digo de manera total, porque habrá poetas que escribirán por necesidad de escribir, pero habrá otros que utilizarán la poesía o ese instrumento y tal. Y ahí, si me permiten
dejo ahí en reflexión, porque el siguiente tema ya es mucho más polémico, que tiene que ver con el mundo o la cultura de la cancelación. En ese sentido, pues hemos vivido a través de, bueno, gracias a Dios, de movimientos como MeToo, etcétera, pues, digamos, actitudes bastante denunciables de artistas, etcétera, etcétera, que bueno, que han tenido un poco, pues, esa especie de denuncia, de voz, y sobre todo la voz de esas víctimas, ¿no?, de que han sufrido a través bueno, por culpa de estas personas. Si bien es cierto que junto con ellas también se han declinado, ya no hablo de esas voces, ¿no?, de directores, productores, sino también de artistas, junto con esa manera de vivir que es bastante cuestionable, también se ha cancelado sus obras artísticas y sus escritos, ¿no? Y hasta ahí me gustaría preguntar, ¿dónde está ese filtro en el que se puede separar la obra del artista? Y si cancelando una, me permite esta palabra que no me gusta mucho, se cancela la otra. Yo le voy a dar paso a quien quiera empezar, a ti. Dime, perdona. Dime. Sí, ¿hasta qué punto es cancelable la obra de un artista por tener una vida, haber tenido una vida más que cuestionable, ¿no? Tiene un estilo de vida, una actitud más que cuestionable. Sí, sí. Yo muy rápido aquí, porque ya un poco tarde, estamos un poco cansados. Bueno, ya tengo un poco yo separo absolutamente, es decir, yo he llegado a una conclusión que por otra parte es fácil, ¿no? Si empezamos a analizar la vida privada de los autores y autoras, la historia del arte queda reducida a su mínima expresión, con peligro evidente de desaparecer, en el sentido que uno quiera mirarlo. Me parece que eso es una cuestión que nos lleva, a mí me lleva por lo menos, a delimitar absolutamente lo que puede ser la vida privada de cada autor o autora de una obra que por su calidad pasa a ser patrimonio de todos, independientemente de la voluntad del autor o de la autora. Es un patrimonio de la humanidad, porque cuando yo leo El viaje al fin de la noche, a mí me enriquece esa lectura. Cuando yo leo el canto general, a mí me enriquece el canto general. Cuando yo leo Lolita, a mí me parece una obra extraordinaria. Y así podríamos ir poniendo, o sea, yo distingo, cuando veo una obra de Picasso, no necesariamente de Guernica, cualquier obra de Picasso, yo me asombro. Por tanto, prescindir de eso me parecería un lujo que uno, como ser humano, no se puede permitir si a su enriquecimiento espiritual y a su sensibilidad le da alguna importancia. Eso por una parte me parece, bueno, al menos yo lo veo así. Hay que separar esos dos conceptos. Lo que pasa es que por la cultura de la cancelación, por lo que yo he leído, esto no puedo obviamente más que referir mi lectura, se está produciendo en este mismo momento en las redes y en los medios de comunicación una batalla extraordinaria, porque lo que parece que empezó como una especie de reivindicación de grupos minoritarios, la población negra, cuando mataron de manera impune a George Floyd en Estados Unidos, y empezaron la cultura woke que se llamaba, ¿no? Grupos minoritarios de sectores de mujeres, de población negra, de gays, de LGTBI, hacerse valer, hacerse notar, manifestarse. Hay una anécdota de un jugador, creo que era de béisbol, que puso de moda el símbolo de arrodillarse después de la muerte de este señor, de ponerse de rodillas cuando marcaba un tanto, ¿no? Y lo echaron del equipo, lo expulsaron evidentemente. Ha empezado una batalla, lo que era el woke se ha convertido en la cultura de la cancelación, que suena horrible. O sea, es como si le hubieran dado la vuelta al asunto. Y lo que era una reivindicación, una protesta de la minoría, se ha terminado convirtiendo en
en algo rechazable, ¿no? Y a mí eso me preocupa, porque sé de los bulos, porque sabemos de los bulos, de las fake news, de lo fácil que es inventar y de la batalla enorme que hay ahí, no digamos, en el Internet profundo. Entonces, es un tema que me parece interesante tenerlo en cuenta. Y había otra última cuestión que quería plantear, pero Se lo dejamos no a me acuerdo Beatriz. de la mujer, sí. Bueno, yo creo que para hablar de la cultura de la cancelación, el texto que se me viene a la mente, sin duda, es La muerte del autor, de Roland Barthes, ¿no? Hay un momento determinado en el que tenemos que comprender, o mejor dicho, separar la obra del autor por una sencilla razón. El autor o un texto no tiene que ser una obra completa, sino el texto de cualquier persona en el que se haya volcado la mirada sensible, tiene más de un significante, porque ya corre a cargo del lector significar los significados. Por un lado, por lo tanto, estaría la obra que juega con esos lectores u oyentes, si fuera una obra oral, y por otro lado está la personalidad del autor, que ahí sí puede estar y ser cuestionable, ¿no? Entonces, claro, Roland Barthes a mí me abrió un mundo con ese texto, ¿no? Y que te das cuenta, justo en ese momento, que se puede separar, pero porque es que la obra o esos textos, ese compendio de textos, tiene un significante naciente, que es el del autor, pero luego cuando llega al lector tiene otro. Y no solo en la literatura, ocurre en el arte en general, ¿no? Y además, por otro lado, si pensamos en que tenemos que cancelar la obra de alguien y no quizás a esa persona, estamos limitando un texto. Y si limitas un texto, no llegamos a algo que es fundamental en cualquier obra, que es la naturaleza plurisignificativa que tiene. Al final, la diversidad de lectura genera plurisignificación en ese texto. Y es fundamental, porque si no, ¿dónde está la belleza del arte? O en nuestro caso de la literatura, si voy a cancelar un texto que yo he interpretado de una manera, tú lo has hecho de otra forma y su autor de otra, y que ese autor con esa personalidad, pues está claro que puede ser cancelada. Quizás ahí podría estar, más que el debate, la conciliación con las personas que sí considera que debe haber una cultura de la cancelación con las que no, porque está claro que no podemos cambiar el pensar o el sentir de nadie, pero lo que sí podemos hacer es llegar a un consenso tertuliando, ¿no? Conversando. Y creo que la conciliación está ahí, en ver que el texto es plurisignificativo, pluricultural, pervive y se mantiene solo. Y además, por otro lado, y en último lugar, considero que vivimos en un momento de mucho hedonismo cibernético, mucho yoísmo. Y eso, claro, potenciado a través de las redes sociales, que genera que muchas veces sea el propio autor el que intenta superar su propia obra, ¿no? Y claro, entonces ahí la cultura de la cancelación cobra más fuerza, porque es como que estoy leyendo al autor o la voz literaria del autor, porque creo que tenemos que diferenciar eso. Una cosa es la voz literaria del texto, su yo lírico en la poesía, y otra cosa es el autor. Cuando yo, por ejemplo, para el alumnado, ¿no? Leo y disfruto, mejor dicho, disfruto y luego lo leo, o de La vida retirada, yo no estoy leyendo a Fray Luis de León, estoy leyendo un yo lírico que se mezcla con mi contexto, la adecuación de la que hablábamos antes, y yo voy a hacer una interpretación personal de lo que es para mí la oda retirada. Entonces, claro, si yo cancelase, por lo que fuese, a Fray Luis de León, no voy a disfrutar de oda a la vida retirada. Creo que está ahí, separar la voz literaria, el yo lírico del autor. Y el hedonismo cibernético genera que haya mucho autor que dice, no, pero es que yo he escrito. Tu texto se escribe en el ojo del lector. Tú has proyectado una mirada sensible en un contexto determinado, pero luego tu texto, como diría Roland Barthes, ha muerto. Y creo que ahí está la gran clave. Te paso a ti el testigo. Yo estoy de acuerdo con lo que dice Beatriz totalmente. Solo añadir, porque a veces cuando entra un tema así, ¿no? Uno se queda perdido en lo, digamos, en lo conceptual.
yo quería denunciar la evidencia, ¿no? Como ya la cultura de la cancelación se está aplicando en ciertos ayuntamientos y comunidades autónomas en los que se están prohibiendo, por ejemplo, obras de Lope de Vega, o se están arrancando versos de Miguel Hernández. Eso sí es cultura de la cancelación en el sentido más siniestro, más inquisitorial, más medievalesco que uno pueda imaginarse. Eso yo quiero denunciarlo públicamente, porque eso sí me parece una ejemplificación, lo del PIN parental. Empiezan a aparecer toda una serie de fantasmas que uno creía, si no muertos, suficientemente sepultados, y empiezan a aparecer con un cierto peligro precisamente en aquellos lugares donde se imponen determinados criterios muy poco racionales. Por tanto, esto sí quería, porque es un ejemplo vivo de que cuando uno se pierde a veces en discusiones más o menos brillantes sobre temas, cuando está viviendo cotidianamente ejemplos fehacientes de aplicación de aquello que por otra parte estamos defendiendo, ¿no? El derecho a poder leer o ver o lo que entendamos que tenemos ganas de ver o de leer, y por otra parte estamos un poco inhibidos, o un poco callados, o un poco, no sé, normalizando, vamos a decirlo así, actuaciones que son realmente preocupantes. A mí lo de Miguel Hernández me resultó extraordinariamente doloroso, y lo de Lope de Vega, porque parecía que había en la obra había un falo y una vagina que se utilizaban en la escenificación, hizo que el representante de uno de los partidos y que el otro partido mayoritario se diera para poder mantenerse en el poder. Este tipo de actuación, es decir, de mantenerse por una parte y de proyectarse por otra si las cosas se ponen mal, pues yo creo que hay que estar un poco alerta. Ya para terminar, también una pequeña reflexión que surge un poco también de lo que dicen un poco ustedes, ¿no? Me gustó lo de la separación de autor y voz poética, porque me recuerda al famoso ensayo de T.S. Eliot, la de las tres voces, ¿no? Está la persona, la voz poética, y luego la que aparece, ¿no? La persona, el poeta y la voz poética, ¿no? Y parece que nos hemos olvidado, sobre todo en tiempos materialistas, ¿no? Y tiempos muy líquidos, ¿no? Tiempos del momentáneo, de las redes sociales, que todo se mezcla y ahora todo va en uno, ¿no? El autor es el que escribe, ¿no? Aparece el autor. Y una cosa que me ha parecido, que me parece, es que eso hace que se cree una especie de canon sobre el tipo de autor que tiene que escribir, no el tipo de poema ni el tipo de texto, sino un canon de escritor que si no estás en él, ya no se te tiene en cuenta o tal, ¿no? Hablando sobre todo en esos circuitos de medios de comunicación y redes sociales, ¿no? Porque después lo que sabemos, leemos literatura, pues ya pues sabemos que ese tipo de separación pues es así y nada. Y con esto pues nada, terminamos el coloquio. Le doy las gracias a todos ustedes por habernos, pues por estar aquí, tanto en la presentación como el coloquio. Ya sé que me excedí bastante del tiempo, pero es que cuando se pasa una velada así y que no se da mucho o no la disfruto tanto desde esta parte, ¿no? Pues uno se deja llevar, ¿no? Y la verdad es que he disfrutado y le doy las gracias por haber asistido, y sobre todo le doy las gracias a Junco Esquerra, a José Miguel y a ti, Beatriz, por sumarte a este coloquio y a esta feria del libro de Telde. Muchas gracias a ustedes.